Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Continuamos hoy nuestra serie sobre Apocalipsis. Hemos llegado a los sellos que abren y Juan ve los 4 caballos y 4 jinetes del Apocalipsis. Y luego el quinto sello, ¿se acuerda? Que Juan ve las almas debajo del altar de los mártires por causa de Cristo. Y hoy llegamos al sexto sello con versículo 12, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12, hasta el final del capítulo. Entonces, recuerden los que estamos siguiendo la serie, ¿verdad? Recuerden los otros anteriores, los sellos, y ahora viene el penúltimo sello que nos lleva hasta el final de esta era. Miré cuando abrió el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, es decir, todos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Juan mira un terremoto. Dice, hubo un gran terremoto. Y en el original, en el griego, para Nathan que va a estudiar hebreo, seismos megas egeneto. Una frase corta y directa. Hubo gran terremoto. Este terremoto fue como terremoto que jamás ha habido ni nunca más habrá, porque mueve tierra, cielo, sol, el universo completo. Ahora, los más viejitos hemos pasado algunas buenas sacudidas en Costa Rica. Varios de nosotros estuvimos vivos con el terremoto de Limón. A pesar de ser lejos del epicentro, yo creí que mi casa se iba a caer. No se cayó, no sé cómo, porque fue bien grave. Las ondas, las olas, era así. Mi carro, porque estábamos afuera en mi patio realizando una boda, nunca van a olvidar la fecha de los que se casaron ese día, del terremoto de Limón, porque en media boda sucedió el terremoto. Y los carros se despegaban de la tierra, ¿verdad? Brincaban. En 1972, un terremoto niveló lo que era la ciudad moderna de Managua, Nicaragua, con edificios altos que nunca ha sido reconstruida. El problema del terremoto es que no hay escapatoria. Si todo se está moviendo, ¿a dónde se va a refugiar? Y eso es lo que nos da. Todos sentimos cuando tuvimos un menión el viernes, ¿verdad? Yo estaba sentado y eso fue rico más bien. Pero cuando ya empieza a sonar todo y caerse las cosas, ¿qué hacemos? Nos levantamos y vamos para algún lado, debajo de una puerta o afuera, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, imagínense que la clase de terremoto que se describe aquí, donde hasta el sol se oscurece, la luna se vuelve sangre, las estrellas se caen del cielo y el cielo se enrolla. Los oyentes de la primera carta de Apocalipsis en el primer siglo habían experimentado 2 terremotos grandes en Asia Menor que niveló con la Odisea, ya hablamos de eso. Esos 2 terremotos destruyeron las ciudades de Asia Menor. El volcán Vesubio había enterrado Pompey. Ellos ya sabían de desastres naturales,
pero el terremoto que se describe aquí no tiene par. Esto mueve el universo entero. Ahora bien, hemos dicho muchas veces que no se puede comprender Apocalipsis aparte del Antiguo Testamento. Una vez más, hermanos, necesitamos ir al Antiguo Testamento porque allí se utilizaba y se profetizaba esta clase de desastre, este fenómeno final, cuando el Creador se acerca. Se habla de que la tierra se conmueve cuando el Creador se acerca para destruir a sus enemigos, para reinar en la tierra y cuando viene a juzgar a los impíos. Yo tengo muchos pasajes del Antiguo Testamento. Si le interesa estos pasajes, puede acercarse a mí después y le puedo pasar los datos. Solamente vamos a leer algunas muestras de lo que el Antiguo Testamento habla cuando profetiza el acercamiento de Dios en juicio o para reinar. En Miqueas, capítulo 1, versículo 3 al 6, dice así: porque he aquí Jehová sale de su lugar. Vea, Dios ya salió de su trono y descenderá. ¿Y qué pasa cuando Dios sale de su corte celestial y se acerca a la tierra? Hollará las alturas de la tierra, se derritirán los montes debajo de él, los valles se hendirán, se derritirán como cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Cuando Dios viene para juzgar, hermanos, el pecado, dice que los montes tiemblan, se parten en dos, se derriten delante de la presencia de Dios. En Salmo 97, versículos 1 al 5, encontramos este lenguaje otra vez ante el reinado de Dios. Cuando Dios viene a reinar, dice así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Y Salmo 99:1 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Una vez más, hermanos, como le digo, estoy leyendo la cuarta parte apenas, o ni eso, de las veces. En Isaías capítulo 13, dice así. Isaías 13, versículo 11 dice: castigará el mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13: porque haré estremecer los cielos, la tierra se conmoverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 20, leemos que cuando Dios llama a todos para juzgar, leemos que la tierra misma huye de delante de la presencia de Dios. Este sello, el sexto sello, nos lleva hasta el puro final de esta época, al final de la historia. Y vea cómo y busque conmigo Hebreos capítulo 12. Vea cómo Hebreos describe el final. En Hebreos 12, 26. Y
recoge otra vez lo que pasó en Sinaí cuando Dios se acercó y Sinaí se sacudía, ¿verdad? Es que muchas veces cuando Dios se acerca, se sacude la tierra, no puede quedar quieta. Y Hebreos habla de esa primera vez que Dios sacudió la tierra y la sacudirá una vez más finalmente. Dice Hebreos 12:26, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, hermanos, mire, aquí lo que se nos presenta es una visión de que toda cosa manchada por el pecado será barrida de la presencia de Dios para que Dios establezca su reino eterno de justicia y de santidad. El dragón, es decir, Satanás, será juzgado, lanzado al lado de fuego. Y los rebeldes y los no arrepentidos recibirán la misma suerte porque toda su vida adoraban al dragón, a Satanás, y tendrán su suerte junto con él en el lago de fuego. Ahora, muchas personas nos dicen a nosotros los cristianos, oye, Guillermo, no es para tanto, no sea tan fanático. Dios es tanto amor que jamás va a hacer esto. Pero sabe, en aquel día, todos sabrán que ellos siempre se estaban engañando a sí mismos. Véalo retornando a Apocalipsis 6, en versículo 16, ellos dicen, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado. Nadie aquí está haciendo pretextos, no puede ser posible. Ahí nadie en ese momento, nadie está diciendo no sea fanático. Nadie va a estar diciendo no es para tanto. Van a decir aplásteme y máteme. Porque el rostro resplandeciente de Jesucristo se acaba de brillar, de aparecer en gloria. Repitamos lo que hemos visto. La tierra comenzará a experimentar un terremoto global. No solo terremoto, sino cielomoto también. Todo. El universo. Un universo moto. Esto alcanza todo lo que existe, hermanos. Ahora, esto se nos presenta para que nosotros imaginemos ese momento. Dios quiere que usted se imagina. Usted sabe que en las buenas sacudidas que tenemos, ruge la tierra, ¿verdad? En un terremoto o un buen menión, todo empieza a sonar. Ahora imagínese que cielo y tierra se mueve con esta clase de terremoto. Hermano, si no estamos preparados, el terror que tomará el corazón de todos los no preparados será el del extremo que piden el suicidio. Y podemos imaginarnos este evento cataclísmico, cósmico. En segundo lugar, debemos entender que todo lo que conocemos que da orden y estabilidad al universo colapsará. El sol que da vida, el sol que calienta, el sol que marca las horas del día y las épocas, se desaparecerá, se oscurecerá. La luna que está a cargo de las mareas y también de la estabilidad y la luz de noche se volverá sangre. Las estrellas que dirigen las direcciones y marcan las direcciones nuestras
caerán, metafóricamente, caerán del cielo, se desaparecerán. No sé si habrá oscuridad completa. Pareciera que nos quedamos con las luces apagadas por completo. Además de que está rugiendo todo, además que todo se está sacudiendo, es oscuridad completa. Pero aparece de pronto una luz 1,000,000 de veces más brillante que el sol. El rostro de Cristo. El rostro de Cristo. Vea lo que dice. Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Una luz sí habrá, que será Jesucristo el Santo viniendo en gloria. Y ahora viene a cumplir lo que Él siempre dijo en su primera venida. Dijo lo que iba a hacer en su segunda venida, a juzgar a vivos y a muertos. Jesús vuelve para cumplir lo que los cristianos habrán estado diciendo durante milenios. Lo que Jesús mismo dijo, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Jesús vendrá para cumplir lo que la iglesia habrá predicado durante todo ese tiempo, pero ya no habrá más oportunidad para arrepentirse y creer el Evangelio. Y así como cuando Noé predicó 120 años y nadie respondió, excepto Noé y su familia, Dios mismo cerró la puerta. Así será el final, dice Jesús. Habrán predicado los cristianos, habrán aceptado los que aceptaron, y en este día no habrá más oportunidad. De hecho, desearán suicidarse. Usted sabe que en las guerras, muchas veces los soldados prefieren matarse que caer en manos del enemigo para evitar tortura, para evitar cualquier desgracia. En toda la historia, antes tenían que caerse sobre su propia espada, ¿verdad? Caerse encima. Saúl hizo eso para no caer en manos de los filisteos. Hoy con un revólver me imagino que es más fácil suicidarse en una guerra. Pero estos querrán suicidarse porque sabrán quién viene y sabrán que no están preparados para enfrentarse con Jesús. Este pasaje, querido amigo que me escucha, este pasaje nos indica claramente que este día viene. Este día viene. Y el propósito de este pasaje, hermanos, es hacer una sola pregunta para cada uno. ¿Está usted preparado? Eso es el punto de este pasaje. Esto va a pasar. No sé exactamente, seguramente se está describiendo cosas fuera del alcance de comprender. Lo presenta de esta manera, de un terremoto cataclísmico. No sabemos exactamente cómo va a ser, pero este día viene, un fin viene, y Cristo vuelve. Y la pregunta para cada uno de nosotros, y espero que cada uno, ahí en su lugar, ahí escuchando por medio del internet, que usted sepa responder, sí, estoy preparado. La pregunta al puro final, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es la pregunta clave. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Porque la respuesta a esa pregunta es, por sí solo, nadie. Esa es la respuesta, hermano. Por sí solo, nadie puede quedarse en pie, pero el mismo Apocalipsis está lleno y la Biblia entera está llena de la respuesta. Y aquí tenemos hermosos textos de la seguridad divina. En el primerísimo capítulo, versículo 6, Jesús está saludando a las iglesias, gracia y paz a vosotros, de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos. Si Cristo es primogénito, al resucitar quiere decir que vienen otros. Él es el primero, pero vienen otros, los que creen en Él. Él es el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién podrá sostenerse en pie
el que fue lavado por la sangre de Jesucristo. En el mensaje a las 7 iglesias que ya predicamos, usted puede buscar en internet la serie sobre las 7 iglesias. Jesucristo se acerca a su iglesia, el Señor de las iglesias, en amor, exhortando. A algunas iglesias les felicita su fidelidad, su obediencia. A otras iglesias les llama al arrepentimiento para que corrijan las cosas, pero lo hace como el Señor de su iglesia, el que está en el medio de los candeleros, el que ama a su iglesia, que dio su vida por su iglesia, que nos ama. El arrepentimiento es parte esencial de la fe. Y la Biblia y Jesucristo llama a su iglesia al arrepentirse, a humillarse. Y esto también es importante. Una forma hermosa y clara para describir quién podrá sostenerse ante el Cordero se encuentra en el próximo capítulo 7. Lo puede ver conmigo. En capítulo 7, versículos 13 y 14, Juan había visto una multitud de todas las naciones, tribus y lenguas. Es decir, toda la iglesia, todos los salvos, todos los cristianos. Y entonces dice el versículo 13, y esto lo vamos a ver más al fondo el próximo domingo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, Apocalipsis 7:13, diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, es decir, Juan le dice, Señor, tú lo sabes. El anciano le dice a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los cristianos siendo oprimidos por Roma, los cristianos de todas las edades, presentados como saliendo de la gran tribulación, porque en Apocalipsis todo cristiano es un mártir, porque todo cristiano realmente estaría dispuesto a dar su vida por Cristo. En Apocalipsis todos los cristianos somos mártires. Y salimos de la gran tribulación. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicieron estos salvos hermanos? Ellos entendían que necesitaban ser lavados, purificados por la sangre de Cristo y fueron al Cordero. Esos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y ellos no solo pertenecen al Cordero, sino se les dio el privilegio de servirle. Vea el siguiente versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. En el Antiguo Testamento solo los levitas podían servir, pero aquí todos los cristianos somos levitas. Y no solo nos perdonó Dios, no solo lavó nuestras ofensas, sino permite que le sirvamos en su presencia y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vea qué hermoso, hermanos. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Los lavados por la sangre de Cristo Jesús, los que confían en su nombre, los que han encomendado su vida a Cristo enteramente y los que se arrepintieron de sus pecados. Jesucristo había dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermosa promesa para cada uno que escuchamos estas palabras. El que oye el Evangelio, el que cree al Padre que envió al Hijo, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. El grito desesperado de los incrédulos en el día de juicio, ¿quién podrá sostenerse ante la ira del Cordero? No tiene respuesta humana. Ni grandes, ni ricos, ni capitanes, ni poderosos, ni siervos, ni libres. Ninguno tiene esperanza en sí. La pregunta solo tiene una respuesta. Y es una respuesta divina. No es respuesta de hombre. El que oye el Evangelio, cree en Cristo, el enviado del Padre, Él tiene vida eterna. Querido amigo que me escucha,
no finjamos ser lo que no somos. No finjamos ser buenos. No finjamos ser autosuficientes o fuertes. Toda persona con esa actitud pronto estará llorando como un niño, pidiendo que las montañas le caigan encima, cuando vean el rostro puro y santo de Jesucristo. En esta mañana desechemos una vez por todas toda confianza en mi potencial, toda confianza en mis cualidades. En esta mañana, ante este pasaje, hermano, humillémonos como es lo correcto. Humillémonos ante la presencia de Dios. Y no esperemos más. Muchos de los que piden que las peñas caigan encima fueron miembros de iglesias. Muchos sabían el mensaje del Evangelio. Uno de los engaños más terribles del demonio es, claro que sí, Jesús es Señor, el único Salvador. Sí, es necesario todo esto, pero todavía no. Disfrute el mundo, disfrute la vida, disfrute el pecado un rato. Después, póngase a cuentas. Eso es uno de los engaños que habrá agarrado a muchos de estos en ese momento. Yo quiero enfocarme en 3 categorías de personas que muchas veces no pensamos. Busque conmigo en Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21, Juan ve el reino preparado para los que sufrieron, que Jesús enjuaga toda lágrima de sus ojos. Versículo 7, 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y después versículo 8 dice, pero los que no fueron al reino, y aquí hay idólatras y homicidas y fornicarios y hechiceros, pero ¿quiénes están a la cabeza y a la cola? A la cabeza van los cobardes. Y a la cola, los mentirosos. La retaguardia. Para que usted sea cobarde, quiere decir que usted conoce lo que tenía que defender. ¿Cierto? No es posible ser cobarde ante una causa que usted desconoce. Para que usted sea cobarde, usted sabía lo que debía defender. Los cobardes estuvieron en las iglesias, conocían el Evangelio, se acobardaron y no heredaron el reino de Dios. Y para que usted mienta, quiere decir que sabía la verdad, conocía la verdad, sabía lo que debía defender y lo que debía afirmar, y usted traicionó la verdad. Cada miembro de esta iglesia ha pasado adelante y delante de Dios y de los hombres, ha hecho promesas, ha hecho votos de que cree en el Señor, de que amará al Señor, de que seguirá al Señor, inclusive se someterá al pastoreo de la iglesia que Cristo ha puesto en la tierra. No seamos cobardes ni mentirosos, hermano, porque no heredarán el reino de Dios. Y hay otro tipo de persona que no estará preparada y no pensamos en este tipo de persona, hermano. Pero habla mucho la Biblia. ¿Y sabe cómo se llama? Se llama el perezoso. El perezoso. En Proverbios 21 dice así: el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Muchas veces nosotros pensamos que el perezoso es simplemente el vaguillo que es flojo para el trabajo. Pero la Biblia liga la pereza física terrenal con su alma.
Vea lo que dice el siguiente versículo. Hay quien todo el día codicia. Ese es el problema del perezoso. Es codicioso, él quiere las cosas sin hacer lo que Dios manda que haga, trabaje. Es el problema del perezoso. Es un codicioso. Él codicia las cosas, pero no quiere trabajar honestamente, honradamente. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano, porque le sobra. El justo trabaja. Ahora, hay algunos otros pasajes que vamos a ver en Proverbios 26, 16. Dice así: en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Otro problema del perezoso es que es un orgulloso. Sabe mejor que todos los que le aconsejen. Sabe el por qué no debe trabajar, por qué no puede trabajar, por qué esto, por qué lo otro. El perezoso no es solo un codicioso, sino es un prepotente, es un orgulloso. Y es por esto que al caminar al Nuevo Testamento en Romanos 12:11, leemos: en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este pasaje, hermanos, trata no solamente de cosas espirituales. En lo que requiere diligencia, ¿cuáles cosas requieren diligencia? Todo. ¿Qué no requiere diligencia, hermano? Todo requiere diligencia en nuestra vida. Entonces, dice Pablo, en lo que requiera diligencia, sea trabajos de barrer el piso, de lavar los trastes, de atender a los niños en sus tareas, o de servir a los hermanos en la iglesia, o de venir a alabar al Señor, lo que sea en lo que requiera diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y en Hebreos capítulo 6, vea lo que Hebreos unifica la pereza con la certeza de la salvación. 6:11 dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes heredarán las promesas, hermanos? No los perezosos, no las heredarán. No mostraron solicitud, ni fe, ni paciencia, ni servicio. En fin, hermanos, para finalizar, no finjamos ser lo que no somos. El mensaje que ahí anda, y estuvimos hablando de esto con los hermanos del curso de premembresía, ese mensaje de autoestima, de potencial, de que el hombre es toda, que ha penetrado a la iglesia, hermanos, que nos afecta a nosotros, que daña la fe, destruye la fe. Ese mensaje, hermanos, nosotros tenemos que ser muy claros. Es un anti-evangelio. No finjamos ser lo que no somos. Humillémonos delante de Dios, reconociendo nuestra necesidad de ser lavados con la sangre de Jesucristo. Eso se llama fe. Y no esperemos también, por favor, no se espere más. Ahí donde está sentado, póngase a cuentas con el Señor. Aquí donde estamos. Váyase a su casa, enciérrese en su cuarto, póngase a cuentas con el Señor. No espere. Yo no sé cuándo Jesús va a volver, pero va a volver. Y en eso que postergamos, que posponemos, que esperemos, que mañana, muchos en este pasaje estuvieron en esa condición. ¿Quién podrá sostenerse ante la ira del Cordero? Los que pertenecen al Cordero. Los que pertenecen al Cordero. Los que han sido lavados en su sangre. Los que adoran con todo su corazón. Mi deseo sincero, querido amigo,
Mi deseo sincero es que cada persona escuchando este mensaje tenga la plena certidumbre en su corazón que pertenece al Cordero. Sus pecados han sido lavados en Él y está preparado. Y cuando todo esto empiece a temblar, en lugar de temor y miedo, elevaremos nuestros ojos y manos y diremos: gloria a Dios, viene nuestro Salvador. Amén. Oremos. Oh Dios, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje, gracias Señor por la advertencia de lo que va a pasar y gracias por la respuesta a la pregunta: ¿quién podrá sostenerse? Solamente los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Oh Dios, que cada persona que escuche tu mensaje, el Evangelio de Jesucristo, sepa entender, comprender, realmente sincerarse ante ti, Dios, humillando nuestro corazón y confiando únicamente y plenamente en Cristo Jesús, el Salvador. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Y amén.